Mis padres me llamaron egoísta por negarme a hipotecar mi casa para pagar la deuda de la familia. Cuando el banco finalmente les quitó la casa, me suplicaron un cuarto. Les respondí que no había espacio para quienes siempre me vieron como un estorbo. Ni en mi casa. Ni en mi vida. Esa frase no salió de la nada ni fue producto de un arranque de enojo pasajero, sino de más de 3 décadas acumulando silencios tragados, desprecios apenas disimulados y comparaciones constantes con mi hermana mayor, la favorita incuestionable de la familia. Y aunque la escena final se sintió como cerrar una puerta con cerrojo, lo cierto es que llevaba años, quizás toda la vida, preparando ese momento sin saberlo. Me llamo Alex, tengo 34 años y vivo en Sacramento, California. Trabajo como ingeniero de software en una empresa que desarrolla soluciones para hospitales y clínicas, algo que me tomó una década de esfuerzo. Préstamos estudiantiles pagados a pulso y largas noches aprendiendo por mi cuenta lo que la universidad no me enseñó. Compro mi propia casa hace 3 años, un townhouse de 3 habitaciones y 2 baños en un suburbio tranquilo, a unos 15 minutos del centro. No es la mansión de mis sueños, pero es mía, y cada baldosa, cada mueble y cada centavo de la hipoteca pagada me recuerdan que nadie me regaló nada. Esa sensación de logro siempre se amplificaba porque, durante toda mi infancia y adolescencia, me repitieron que yo no era el hijo destinado a triunfar. Mis padres, Linda y Robert, siempre tuvieron claro a quién apostaban todas sus fichas, mi hermana Emily. Ella es 2 años mayor que yo, rubia, sonrisa perfecta, popular en la escuela y con una facilidad para manipular a la gente que, si no fuera porque me tocó vivirla desde el lado feo, hasta podría parecer un talento admirable. A ella le compraron su primer auto a los 16, un Honda Civic nuevo que costó casi $20,000 en ese entonces. A mí me dieron un Pontiac Sunfire del 98 que estaba a punto de morir y que tuve que reparar yo mismo para poder llegar a la universidad comunitaria. Cuando Emily pidió ayuda para pagar su maestría en administración, mis padres le dieron $30,000 sin pestañear. Cuando yo pedí $2,000 para un curso de programación especializado, me dijeron que debía aprender a ser independiente. Esa diferencia de trato no se limitaba al dinero. En las cenas familiares, cualquier logro mío pasaba inadvertido, pero si Emily hacía algo tan simple como hornear galletas, todos la elogiaban como si hubiera ganado un concurso nacional. Recuerdo una Navidad en particular, cuando yo tenía 19 años y acababa de conseguir una beca parcial para transferirme a la Universidad Estatal de California en Sacramento. Llegué emocionado a contarlo y mi padre, sin siquiera mirarme, comentó que Emily había conseguido una pasantía muy exclusiva en una empresa de marketing en San Francisco. La conversación giró inmediatamente hacia ella, y mi logro quedó enterrado bajo un mar de halagos para mi hermana. Ese era mi lugar en la jerarquía familiar, el chico que estaba ahí, pero cuya existencia solo servía como punto de comparación para resaltar las virtudes de la hija favorita. Pasaron los años y yo me fui construyendo una vida lejos de esa dinámica. Al principio, intenté mantener contacto, llamando los domingos o visitando en cumpleaños, pero siempre terminaba volviendo a casa con una mezcla de enojo y tristeza. Un ejemplo fue cuando me ascendieron en el trabajo y me dieron un bono de $10,000. Se los conté a mis padres esperando una reacción positiva. Mi madre sonrió y dijo, eso está bien, pero no te confíes. Emily está a punto de abrir su propio negocio, y eso sí que es un logro grande. No era casualidad que, con el tiempo, mis visitas se hicieran más espaciadas y mis llamadas más cortas. La gota que colmó el vaso llegó el año pasado, en una cena en su casa en Citrus Heights. Era un sábado por la noche, hacía calor y el aire acondicionado apenas funcionaba. La mesa estaba llena de platos de pasta, ensalada y pan de ajo. Emily, como siempre, hablaba de sí misma, que si un viaje a Napa, que si un nuevo SUV, que si su perro tenía una cuenta de Instagram con miles de seguidores. Yo estaba callado, cortando mi comida, cuando mi padre me miró directamente y dijo con ese tono que usaba para disfrazar órdenes como sugerencias, hijo, queremos hablar contigo de algo importante. Sabemos que tienes tu casa pagándose bien y que tu crédito está impecable. Tu madre y yo invertimos en un restaurante de mariscos en San José con unos amigos, y no salió como esperábamos.
Tenemos una deuda de $180,000 y el banco nos está presionando. Pensamos que podrías hipotecar tu casa, solo por unos meses, para ayudarnos a cubrirlo. Luego lo arreglamos. No sabía si reír o gritar. Les dije que mi hipoteca era de $1,850 al mes, que me había costado sangre, sudor y lágrimas llegar a ese punto y que no iba a poner en riesgo mi techo por una deuda que no era mía. Mi madre me miró como si hubiera dicho la peor blasfemia del mundo. La familia está para sacrificarse, Alex, ¿o es que tu casa vale más que nosotros?, soltó, con ese tono envenenado que me transportó a cada vez que me llamó egoísta por pensar en mí mismo. Les respondí que no era cuestión de valor, sino de que nunca se sacrificaron por mí. Que siempre fui el último en su lista y que no tenía sentido que ahora me pidieran encabezar la suya. La discusión subió de tono. Emily intervino, por supuesto, diciendo que no podía creer que fuera tan frío y que cuando eres parte de una familia, haces lo que sea necesario. Me dieron ganas de recordarle que cuando ella estuvo en apuros, mis padres le pagaron todo sin pedirle nada, y que cuando yo estuve en apuros, me dijeron que me las arreglara. En lugar de eso, me limité a decir que no iba a hipotecar mi casa, que el tema estaba cerrado. Tomé mis llaves, me levanté de la mesa y salí de esa casa sintiendo el calor húmedo de la noche y el peso de años de resentimiento sobre mis hombros. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y tensión. Recibí varios mensajes de mi madre, algunos pidiendo que reconsiderara, otros culpándome por dejar que la familia se hundiera. No respondí a la mayoría. Luego, un martes por la tarde, mientras trabajaba desde casa, sonó mi teléfono. Era mi padre. Contesté, y con voz apagada me dijo que el banco había ejecutado la hipoteca. Perdieron la casa. Me dijo que no tenían dónde ir y que querían quedarse conmigo hasta que se pusieran de pie. Recuerdo que miré por la ventana, viendo mi pequeño jardín bien cuidado, y sentí una calma extraña antes de responder. Les dije que no había espacio. Que no podían quedarse aquí. Que mi casa estaba llena, aunque la realidad era que la tercera habitación estaba vacía y pintada de un verde suave, lista para usarse como oficina o cuarto de invitados. Colgué antes de que pudieran responder. No lo dije en ese momento, pero lo pensé, no había espacio para ellos en mi casa porque tampoco lo había en mi vida. Esa negativa no fue improvisada. Era la conclusión lógica de toda una historia donde siempre fui el sobrante, el plan B, el que no merecía ayuda. Y en ese instante, sin proponérmelo, comencé a trazar lo que más tarde reconocí como mi venganza. No una venganza explosiva, de esas que se ven en películas, sino una más sutil y cruel, negarles a ellos, por primera vez, lo que siempre me negaron a mí. Un lugar donde caer. Mientras colgaba el teléfono, no sabía que esa sería solo la primera de varias veces en que tendríamos este mismo enfrentamiento. Tampoco sabía que, con cada negativa mía, ellos iban a caer un poco más, y yo iba a sentir algo que nunca había sentido antes, poder. Y no porque quisiera verlo sufrir, sino porque por fin tenía el control de la puerta que tantas veces me cerraron en la cara. Actualización 1. 2 semanas después de aquella llamada en la que les negué la entrada a mi casa, recibí el primer indicio de que la situación de mis padres era más grave de lo que yo había imaginado. No es que no supiera que perder la casa los dejaría en la cuerda floja, pero creía que, como siempre, encontrarían alguna manera de caer de pie, ya fuera recurriendo a un amigo con dinero, aprovechando algún contacto de Emily o manipulando a un pariente dispuesto a salvarlos. Sin embargo, esta vez las cartas que habían jugado toda la vida parecían no tener valor. La realidad era que habían pasado de tener un techo propio en un barrio tranquilo de Citrus Heights a vivir en un motel barato a la salida de la enero de 80, uno de esos lugares con alfombra manchada, cortinas pesadas que huelen a humedad y una máquina de hielo que parece no haber sido limpiada desde los 90. Me enteré por pura casualidad. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en la cocina y revisaba en el celular unas ofertas de vuelos para un posible viaje de fin de año, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi madre. Estamos en el Westfield Inn, habitación 214. Si quieres hablar como familia, aquí estamos. Tu padre y yo hemos estado muy mal, Alex.
Esto es más difícil de lo que crees. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, imaginando la habitación, la cama matrimonial hundida en el centro, la colcha con un estampado de flores descoloridas, la televisión vieja atornillada a la pared. No podía evitar pensar que, aunque sonara cruel, ese ambiente encajaba con la imagen mental que siempre tuve de lo que merecían después de tantas decisiones irresponsables. El día continuó sin que respondiera, pero esa misma tarde recibí otro mensaje, esta vez de mi padre. Hijo, sabemos que estás ocupado, pero necesitamos tu ayuda. No pedimos quedarnos en tu casa. Solo queremos usar tu garaje para guardar los muebles que pudimos rescatar. No podemos pagar un storage ahora mismo. Es temporal, lo prometemos. Ahí fue cuando se encendió algo en mí. Durante años soñé con tener un garaje ordenado, con espacio para mi carro, mis herramientas y mis cosas. Lo había conseguido, y ahora pretendían convertirlo en un depósito improvisado de sus restos de vida. Respondí con frialdad, ya alquilé ese espacio a un vecino. No puedo ayudarte con eso. No era verdad. El garaje estaba vacío, salvo por unas cajas con adornos de Navidad y una bicicleta que usaba poco. Pero no sentí la menor culpa de mentir. A partir de ahí, la comunicación se volvió más insistente. Un par de días después, mi madre me llamó llorando. Escuchaba de fondo el ruido de la carretera, como si estuviera afuera del motel o en la recepción. No sabes lo que es dormir aquí, Alex. No hay seguridad. El otro día hubo una pelea en el pasillo. No pedimos lujos, solo algo de apoyo. Es por poco tiempo, te lo juro. En otro momento de mi vida, esa voz quebrada me habría desarmado. Pero ahora solo me producía una sensación extraña, como de desconexión. No era que no sintiera nada, sino que lo que sentía estaba teñido de un resentimiento tan antiguo que opacaba cualquier compasión. Le dije que lo sentía, pero que no podía hacer nada. Que tenía mi propia vida y mis propios gastos. Ella respondió con un no puedo creer que seas mi hijo antes de colgar. Poco después, empecé a recibir señales indirectas de que incluso Emily había decidido mantener las distancias. Un primo me escribió por Facebook para contarme, con ese tono de chisme que él nunca supo disimular, que mis padres se habían mudado con mi hermana durante 4 días antes de que ella los echara. Decía que daban mala energía, que se quejaban de todo y que su perro estaba estresado, me escribió. No pude evitar reírme. La princesa perfecta, que tantas veces fue protegida y respaldada por ellos, ahora los consideraba una carga insoportable. Tal vez, pensé, por primera vez en la vida estábamos de acuerdo en algo. Pero más allá de esa pequeña victoria moral, había algo que me incomodaba, la frecuencia con la que volvían a contactarme. Era como si no hubieran entendido que mi negativa inicial no era negociable. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, sentía una mezcla de fastidio y alerta. Parte de mí temía que un día aparecieran en mi puerta con sus maletas y se plantaran ahí, forzando una escena incómoda frente a mis vecinos. Sacramento es un lugar donde la gente presta atención a ese tipo de cosas. En mi calle, las familias se saludan en el supermercado, y un drama en la entrada de una casa sería tema de conversación por semanas. Decidí, entonces, que la próxima vez que me pidieran algo, no solo les diría que no. Se los diría de una forma que no olvidaran jamás. Empecé a pensar en maneras de dejar claro que mi vida no estaba disponible para ellos. Una noche, mientras lavaba los platos, recordé todas las veces que me dejaron fuera de sus planes, las vacaciones a Lake Tahoe a las que no fui invitado porque sería incómodo para Emily. El día de Acción de Gracias que pasaron con amigos en lugar de invitarme porque no había suficiente comida, los cumpleaños en los que recibí una tarjeta genérica mientras mi hermana recibía un cheque. Me di cuenta de que no se trataba solo de negarles un techo, era una oportunidad para que sintieran, en carne propia, lo que es ser excluido sin remedio. La oportunidad se presentó más pronto de lo que imaginé. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasé por delante del motel donde sabía que estaban. Lo vi de reojo, el letrero de neón medio apagado, la máquina de refrescos en la entrada y, en una esquina, un par de sillas de plástico con huéspedes fumando. No paré ni desaceleré,
pero la imagen me acompañó todo el camino de vuelta. Pensé en entrar y saludar, hacerles creer por un instante que estaba ahí para ofrecer ayuda, solo para luego dejar claro que no tenían cabida en mi vida. No lo hice, pero la idea me dejó una sensación de control que no estaba dispuesto a soltar. Ese fin de semana, mi padre me llamó otra vez. Esta vez no pidió directamente quedarse conmigo, pero dijo algo que me hizo ver la magnitud de su desesperación. Tu madre y yo estamos viendo si encontramos un apartamento de una habitación en North Highlands, pero está difícil. Los precios están por las nubes, piden más de 1.200 al mes y depósitos de 2.500. No sé cómo vamos a hacerlo. Lo dijo como quien lanza un anzuelo, esperando que yo lo muerda y me ofrezca a cubrir esos costos. Le respondí con un sí, las rentas están terribles ahora y cambié de tema. Se notaba en su voz que esperaba otra reacción. No la obtuvo. En los días siguientes, empecé a notar un patrón: cada vez que no respondía como esperaban, se quedaban un tiempo sin contactarme, como si estuvieran reorganizando su estrategia. Era casi gracioso pensar que aplicaban tácticas para manipularme cuando yo había pasado la vida entera estudiando sus movimientos. Lo que no sabían era que, mientras ellos intentaban encontrar un ángulo de ataque, yo estaba más decidido que nunca a mantener la puerta cerrada. Incluso empecé a considerar medidas legales por si intentaban usar mi dirección o mi nombre para obtener crédito, algo que no sería descabellado viniendo de ellos. La última interacción de esas 2 semanas fue un mensaje breve, casi una advertencia, que me envió mi madre: el karma existe, Alex. Recuerda eso. Lo leí varias veces, no porque me afectara, sino porque me hizo sonreír. Pensé, sí, el karma existe, y ustedes lo están viviendo ahora mismo. No respondí. Guardé el mensaje como quien guarda una pieza clave en un tablero de ajedrez. Sabía que, tarde o temprano, intentarían jugar otra carta. Y yo estaría listo para devolvérsela con intereses. Actualización 2. Un mes después de que mis padres se instalaran en el Westfield Inn, la situación parecía haberse vuelto aún más precaria para ellos, y yo empezaba a notar que su manera de pedirme ayuda se estaba volviendo más directa, menos disimulada. Durante las primeras semanas habían intentado disfrazar sus peticiones bajo la apariencia de conversaciones familiares, como si quisieran suavizar el golpe. Pero ahora, la desesperación les estaba quitando el filtro, y lo que recibía eran solicitudes abiertas de dinero o de espacio, como si mi negativa inicial hubiera sido solo un malentendido pasajero. Todo comenzó una mañana de martes, mientras salía del estacionamiento de la oficina. Era uno de esos días de invierno en Sacramento en los que el aire está frío, pero el sol brilla lo suficiente como para engañarte y hacerte creer que la temperatura es más agradable de lo que en realidad es. Llevaba un café grande de Starbucks en la mano, uno de esos lattes de vainilla que me daban energía para encarar la jornada, cuando vi a mi madre de pie junto a mi carro. No la había visto desde la cena en Citrus Heights. Llevaba un abrigo gris que le quedaba grande, probablemente de mi padre, y el pelo más desordenado de lo habitual. Me saludó con una sonrisa tensa, de esas que parecen sostenidas a la fuerza. «Hola, hijo. ¿Tienes un minuto?», preguntó, como si fuera una casualidad que nos cruzáramos ahí. No había ninguna casualidad. Mi madre sabía que yo salía a esa hora porque, en otra época, cuando aún nos veíamos con frecuencia, yo se lo había mencionado. Sentí una mezcla de incomodidad y fastidio, pero también curiosidad por ver a dónde quería llegar. Asentí, aunque no me moví de donde estaba, dejando claro que no pensaba alargar demasiado la conversación. Tu padre y yo, hemos estado pensando. No podemos seguir en el motel. Es demasiado caro y, bueno, no es un lugar seguro. Estamos mirando un estudio en Oak Park, dijo el nombre del barrio con un suspiro, como si eso en sí fuera suficiente para que yo entendiera la gravedad. Es pequeño, pero podríamos arreglarnos. El problema es que piden el depósito y el primer mes por adelantado, y, bueno, son $5,000. Solo un préstamo, hijo. Te lo devolveríamos en cuanto podamos. Escuchar la palabra préstamo salir de su boca me provocó una risa seca que apenas pude contener. Durante años había prestado pequeñas cantidades que jamás me devolvieron.
$100 aquí, 200 allá, siempre con la promesa de que me pagarían en cuanto las cosas se acomodaran. Nunca lo hicieron. Recordaba con claridad la última vez que había intentado cobrarles algo, me habían dicho que no entendían cómo podía ser tan mezquino con mi propia familia. Tomé un sorbo de café antes de contestar, disfrutando del calor que me recorría la garganta mientras pensaba bien mis palabras. No puedo ayudarte con eso, mamá. Estoy ahorrando para renovar la cocina y, bueno, es un gasto grande. Prefiero invertir en algo que voy a disfrutar. Ella parpadeó un par de veces, como si no hubiera procesado bien lo que acababa de escuchar. Me observó en silencio, y por un momento pensé que se iba a poner a llorar, pero en lugar de eso apretó los labios y asintió. Ya veo. Bueno, pensé que entenderías. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el otro extremo del estacionamiento. Me quedé ahí un momento, mirando cómo se alejaba. Parte de mí sintió una punzada de culpa, pero se disipó rápido. No era mi responsabilidad salvarlos, y menos cuando la única razón por la que me pedían ayuda era porque yo había hecho lo que ellos nunca hicieron, tomar decisiones inteligentes con el dinero. Esa misma noche, mientras cenaba solo en mi cocina, recibí un mensaje de texto de mi madre: recuerda que el karma existe, Alex. No había contexto, ni saludo, ni despedida. Lo leí varias veces, no porque me afectara, sino porque me pareció casi cómico. Pensé en responder con algo sarcástico, pero decidí que el silencio sería más elocuente. A fin de cuentas, nada les molestaba más que ser ignorados. Los días siguientes fueron tranquilos. Sin llamadas, sin mensajes, sin apariciones sorpresivas. Llegué a pensar que tal vez habían encontrado una solución, pero la calma no duró. Un domingo por la tarde, mientras revisaba unos informes del trabajo en mi laptop, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y era mi padre. Sonaba tenso, como si estuviera midiendo cada palabra. Alex, mira, no quiero discutir. Solo, estamos en una situación difícil. El motel ya no es opción. Nos están diciendo que la tarifa sube a $100 por noche a partir de la próxima semana, y eso es imposible para nosotros. Necesitamos algo estable. No te pedimos que nos dejes vivir contigo, pero, ¿podrías firmar como aval para un apartamento? No tendrías que pagar nada, solo poner tu nombre. Ese fue el momento en que comprendí que la línea que separaba su problema del mío estaba a punto de ser cruzada. Firmar como aval era exactamente el tipo de trampa que ellos sabían tender, algo que al principio no me costaría, pero que en cuanto ellos dejaran de pagar, recaería sobre mis hombros. Respiré hondo antes de contestar. No, papá. No voy a poner mi nombre en nada. No es personal, es sentido común. Él guardó silencio durante unos segundos, y luego respondió con un tono que mezclaba frustración y decepción fingida. Pensé que, después de todo, podríamos contar contigo. Nunca contaron conmigo antes, dije, y colgué. A partir de ahí, el tono de sus mensajes cambió. Ya no eran súplicas ni pedidos directos, empezaron a llegar comentarios pasivo-agresivos, pequeñas puñaladas disfrazadas de reflexiones. Es triste ver cómo la gente cambia cuando tiene dinero o al final, lo único que importa es uno mismo. Yo no respondía, pero guardaba cada mensaje. Tenía la sensación de que, tarde o temprano, esas palabras serían útiles. Lo que no esperaba era que su desesperación los llevara a intentar algo más arriesgado. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré una carta del banco. Decía que habían recibido una solicitud para abrir una línea de crédito a mi nombre, usando mi dirección como comprobante de residencia. La solicitud había sido rechazada porque faltaba documentación, pero el simple hecho de que existiera me hizo hervir la sangre. No tuve que investigar mucho para saber quién estaba detrás. Llamé al banco a la mañana siguiente para reportar el intento como fraude y bloqueé cualquier solicitud futura sin mi aprobación directa. El asesor con el que hablé me dijo que era una buena decisión, porque este tipo de cosas a veces se repetían. Me quedé pensando en lo irónico que era, mis padres, los mismos que me habían acusado de ser egoísta, intentando ahora usar mi nombre para obtener crédito que seguramente no iban a pagar.
La siguiente vez que mi madre me llamó, no mencioné el tema. No porque quisiera ocultarlo, sino porque prefería que pensaran que su maniobra había pasado desapercibida. Quería que se sintieran seguros, que creyeran que todavía podían manipularme, para luego, llegado el momento, mostrarles que sabía exactamente lo que habían hecho. Esa noche, mientras me servía un whisky y me acomodaba en el sofá, pensé en cómo había cambiado la dinámica. Antes, yo era el que buscaba su aprobación, el que esperaba una llamada o una invitación. Ahora, eran ellos quienes buscaban la mía, quienes necesitaban mi permiso para dar el siguiente paso. Esa inversión de roles me daba una sensación de control que nunca había tenido. Y aunque sabía que lo que estaba haciendo, negarles ayuda de forma sistemática, no era algo que la mayoría considerara moralmente correcto, no podía evitar sentir que era justo. Durante años ellos habían tomado decisiones que me excluían, que me dejaban en desventaja. Ahora, por primera vez, las decisiones eran mías. Y cada no que les daba era una forma de recordarme que no estaba obligado a repetir la historia que ellos habían escrito para mí. Lo único que me preguntaba era cuánto tiempo más podrían sostenerse antes de que la situación se volviera insostenible. Porque, a juzgar por su ritmo de gasto y por la manera en que quemaban puentes con cualquiera que intentara ayudarlos, ese momento no estaba lejos. Y yo, cuando llegara, estaría listo para dejarles claro que mi puerta seguía cerrada, y que no había truco ni súplica que pudiera abrirla. Actualización 3. 3 meses después de que todo comenzara, me di cuenta de que lo que mis padres me habían advertido como el karma seguía sin aparecer, al menos para mí. Para ellos, en cambio, parecía haberse instalado como huésped permanente. Cada vez que me llegaban noticias de su situación, la imagen que formaba en mi mente era la de una barca llena de agujeros que ellos mismos habían perforado. Tratando de sacar el agua con las manos mientras yo los miraba desde la orilla. Ya no eran las súplicas iniciales de solo un lugar temporal o un pequeño préstamo, sino una sucesión de intentos desesperados que iban desde manipularme emocionalmente hasta cruzar líneas legales que, sinceramente, pensé que no se atreverían a cruzar. El episodio del intento de abrir una línea de crédito usando mi dirección había sido mi primer indicio claro de que la cosa podía escalar. Lo había dejado pasar sin confrontarlos directamente, porque quería ver si repetían la jugada. Y, como si me leyeran la mente pero carecieran de la astucia para hacerlo con más cuidado, volvieron a intentarlo un par de semanas después. Esta vez usando el nombre de mi padre pero con mi dirección como residencia secundaria. No solo me enteré porque el banco volvió a contactarme, sino porque en el formulario habían puesto como teléfono de contacto el celular de mi madre. Era como si ni siquiera trataran de ocultarlo, confiando en que yo, por algún motivo, cedería y lo dejaría pasar. Ese segundo intento me enfureció mucho más que el primero, pero en lugar de explotar, decidí que iba a blindarme legalmente. Llamé a un abogado que conocía a través de un compañero de trabajo, especializado en fraudes de identidad y órdenes de restricción. Le expliqué la situación con detalle, el historial de peticiones de dinero, la insistencia en usar mi dirección y ahora 2 intentos de manipular mi crédito. Me aconsejó empezar a recopilar toda la evidencia posible, mensajes de texto, correos, cartas del banco, registros de llamadas. Si alguna vez quieres interponer una orden de alejamiento o incluso una denuncia formal, esto va a ser crucial, me dijo. Salí de esa llamada con la sensación de que estaba preparando un expediente, no contra extraños, sino contra las 2 personas que me habían criado. Mientras tanto, su situación habitacional se deterioraba. El Westfield Inn se había vuelto insostenible para ellos, y la opción del estudio en Oak Park nunca se concretó. Me enteré, a través del mismo primo chismoso de siempre, que habían pasado a una especie de rooming house en North Highlands, una casa grande dividida en cuartos alquilados, con baños compartidos y una cocina que, según la descripción que me dio, estaba siempre ocupada por alguien cocinando ramen o friendo algo con aceite que ya había visto mejores días. No duran ahí, primo, me escribió en un mensaje. Se quejan de todo, y ya tuvieron una bronca con uno de los otros inquilinos porque dicen que les roba la comida del refrigerador. No me sorprendió. Mis padres nunca fueron personas que supieran adaptarse o convivir en espacios reducidos.
Venían de décadas de tener su propia casa, con un patio trasero donde mi padre podía pasar horas arreglando su camioneta y mi madre podía decorar como quisiera. Ahora, compartir un baño con desconocidos y escuchar conversaciones ajenas a través de las paredes debía ser su versión del infierno. Un viernes por la tarde, justo al salir del trabajo, recibí una llamada de mi madre. El tono de su voz era diferente, menos suplicante, más acusatorio. Alex, no sé qué te pasa. No sé en qué momento te volviste así. Estás dejando que tu familia pase necesidades mientras tú, hizo una pausa, y pude imaginarla gesticulando con una mano, como siempre que quería enfatizar una acusación, mientras tú sigues con tu vida cómoda. Me mordí la lengua para no soltar todo lo que pensaba. En lugar de eso, le dije que mi vida cómoda, como ella la llamaba, era el resultado de años tomando decisiones responsables, y que si ella y papá hubieran hecho lo mismo, no estaríamos teniendo esa conversación. Siempre fuiste frío, dijo, y colgó. Esa fue la última vez que hablé directamente con ella en semanas. Pero su ausencia fue reemplazada por algo más molesto, indirectas públicas. Unos días después, Emily publicó en Facebook una larga reflexión sobre lo triste que es cuando los hijos olvidan quién les dio la vida y cómo algunos solo saben recibir y nunca dar. No mencionaba mi nombre, pero todos en la familia sabían a quién se refería. Lo dejé pasar, no porque me afectara, sino porque tenía claro que cualquier respuesta mía solo alimentaría la narrativa que querían vender. Mientras tanto, yo seguía guardando todo. Cada publicación, cada mensaje, cada llamada perdida. Había creado una carpeta en mi computadora etiquetada respaldo, con subcarpetas organizadas por mes. No es que pensara usarlo todo de inmediato, pero tenerlo me daba tranquilidad. Me sentía como alguien que refuerza las ventanas antes de que llegue una tormenta, sabía que el viento iba a golpear y prefería estar preparado. La prueba de que hacía bien en protegerme llegó poco después. Un sábado por la mañana, mientras revisaba mi correo físico, encontré una carta de una empresa de cobranza dirigida a ocupante en mi dirección. La abrí por curiosidad y descubrí que era sobre una deuda pendiente de tarjeta de crédito a nombre de mi madre, pero que habían intentado vincular a mi domicilio actual. Llamé a la empresa, expliqué que no vivía conmigo, y me dijeron que entonces probablemente se trataba de un intento de localizarla. Aún así, el hecho de que mi dirección estuviera en su radar me incomodó. Imaginé un escenario en el que, si no estaba atento, algún día llegara una notificación legal dirigida a mí por sus deudas. Fue ese día cuando decidí que, si ellos intentaban algo más, pasaría de la defensa a la ofensiva. No solo bloquearía sus movimientos, sino que tomaría medidas activas para cortar cualquier acceso que pudieran tener a mi vida financiera. Cambié mi dirección en todos mis registros importantes, incluso en cuentas que ya estaban actualizadas, solo para asegurarme. Puse alertas de fraude en las 3 principales agencias de crédito. Me aseguré de que ninguna correspondencia relacionada con mis cuentas pudiera llegar a manos equivocadas. Lo curioso era que, en medio de toda esta tensión, había momentos en los que me asaltaban recuerdos de otra época. No todo en mi infancia fue malo. Hubo momentos aislados en los que mis padres parecían realmente interesados en mí. Mi padre enseñándome a cambiar una llanta en el viejo Pontiac, mi madre horneando galletas conmigo una tarde lluviosa. Pero esos recuerdos, en lugar de suavizarme, servían para resaltar el contraste entre lo que podían haber sido como padres y lo que eligieron ser. A mediados de ese mes, recibí un mensaje de voz de mi padre que me dejó pensando. Su voz sonaba cansada, incluso derrotada. Alex, ya no sé qué hacer. Tu madre está enferma, y no tenemos cómo pagar un médico. No te estoy pidiendo que nos mantengas, solo, si pudieras ayudarnos con esto una vez, te lo agradecería. Me quedé un rato escuchando la grabación. No dudaba de que mi madre pudiera estar enferma, pero también sabía que mis padres no tenían problemas en exagerar o incluso inventar situaciones para obtener lo que querían. No respondí. En los días siguientes, la idea de ayudarlos pasó por mi cabeza, pero se disipaba cada vez que recordaba todo lo que había pasado en los últimos meses. Sabía que, si cedía una vez, aunque fuera por una razón legítima, abriría la puerta a una avalancha de nuevas demandas. Y no estaba dispuesto a retroceder.
Para cuando terminó el tercer mes, la distancia entre nosotros era más grande que nunca, y no solo física. Ya no había llamadas cordiales, ni mensajes fingiendo interés en mi vida. Todo giraba en torno a lo que podían obtener de mí, y mi negativa sistemática estaba dejando claro que esa puerta estaba cerrada con llave. Y, por primera vez, me di cuenta de que no era solo que ellos se estuvieran quedando sin opciones. Era que yo me estaba quedando sin paciencia. Actualización 4. 5 meses después de que todo estallara, la historia de mis padres había dejado de ser un problema privado para convertirse en un chisme recurrente dentro de la familia. Ya no eran solo llamadas y mensajes dirigidos a mí, ahora había toda una campaña de victimización circulando entre primos, tíos y hasta viejos conocidos que no veía desde hacía años. Me llegaban fragmentos de esa narrativa distorsionada por diferentes canales: tus papás están pasando por un momento muy duro, no entiendo cómo puedes dejarlos así, tu madre llora cada vez que habla de ti. Lo curioso era que nadie mencionaba los intentos de fraude, las presiones constantes o el hecho de que yo llevaba más de una década construyendo mi vida solo. Mientras ellos dilapidaban todo lo que tenían en malas decisiones y favoritismos descarados. En ese punto, habían pasado del cuarto alquilado en North Highlands a un shelter administrado por una organización local. No me enteré porque me lo dijeran directamente, sino porque vi una foto en el perfil de Facebook de un voluntario que conozco por medio del trabajo. Estaba promocionando una colecta de ropa y víveres, y en el fondo, apenas desenfocados, reconocí a mis padres sentados uno al lado del otro en unas sillas de plástico, con esas mantas gruesas que suelen repartir ahí. Mi padre miraba al suelo, mi madre tenía esa expresión de fastidio que conocía demasiado bien, como si estuviera ahí contra su voluntad y a la espera de que alguien la rescatara. No voy a mentir, verlos así me provocó una mezcla rara de emociones. Por un lado, había un atisbo de compasión, porque nadie quiere ver a sus padres reducidos a depender de la caridad. Por otro, estaba la certeza de que ellos habían cavado ese hoyo con sus propias manos, ignorando todas las oportunidades que tuvieron para actuar con responsabilidad. Y, por encima de todo, sentí algo que me sorprendió, una calma fría, la misma que uno siente cuando sabe que no va a moverse un centímetro de su posición. El primo chismoso, siempre dispuesto a darme actualizaciones que no había pedido, me llamó un par de días después para confirmarlo. Según él, habían tenido que dejar el cuarto en North Highlands porque el dueño de la casa estaba harto de las quejas y los enfrentamientos con otros inquilinos. Al parecer, mi padre había acusado a uno de ellos de robarle una caja de herramientas que en realidad nunca existió, y mi madre había tenido una pelea en la cocina porque alguien usó su sartén. Me lo contaba con un tono de incredulidad, como si estuviera relatando una serie de televisión. Yo lo escuchaba en silencio, con la sensación de que cada nuevo capítulo de su caída era más predecible que el anterior. Fue en ese periodo cuando empecé a notar que la historia que estaban contando de mí era cada vez más agresiva. En reuniones familiares, a las que yo no asistía, pero de las que me llegaban informes detallados, me pintaban como un hijo ingrato que, a pesar de tener de sobra, los había abandonado en la calle. Emily, por supuesto, jugaba un papel central en esta narrativa, diciendo que ella habría hecho lo que fuera por mis padres si hubiera tenido los medios, pero que desafortunadamente no estaba en posición de ayudarlos. Me daban ganas de llamar a esas reuniones en altavoz y preguntarles si hacer lo que fuera incluía dejarlos en su casa por más de 4 días, pero prefería guardar silencio. El tiempo, al fin y al cabo, seguía jugando a mi favor. Durante esas semanas, la distancia emocional entre nosotros se hizo más profunda. Ya no me llamaban directamente, en su lugar, usaban a terceros para enviarme mensajes velados. Una tía me dijo por teléfono que mis padres habían tocado fondo y que era momento de que yo dejara el orgullo a un lado. Le respondí con calma que no se trataba de orgullo, sino de límites. Que mis padres no eran víctimas de una tragedia inevitable, sino de una vida entera de decisiones impulsivas y negligentes. La tía guardó silencio un momento y luego cambió de tema, como si no esperara que yo contestara con tanta claridad. Fue en medio de todo eso cuando se me ocurrió que la próxima reunión familiar sería la oportunidad perfecta para cerrar este capítulo en mis propios términos.
No estaba pensando en un enfrentamiento físico ni en una humillación gratuita, sino en un momento cuidadosamente calculado para que la verdad quedara expuesta, al menos para quienes quisieran verla. Recordé cada frase manipuladora, cada puerta que me cerraron en la cara, cada vez que me hicieron sentir que no pertenecía. Y pensé que, si alguna vez iba a decir todo lo que tenía que decir, sería frente a las mismas personas que habían escuchado solo la versión editada por ellos. Pero antes de llegar a ese escenario, todavía quedaban algunos episodios que reforzaron mi decisión. Una tarde recibí en el buzón una carta dirigida a residente actual de mi dirección. Era de un banco local, confirmando la cancelación de una cuenta corriente por inactividad. Al principio pensé que era un error, pero al abrirla vi que el titular original era mi padre. No entendía cómo había terminado asociada a mi dirección hasta que recordé que, en alguna de sus múltiples maniobras, habían intentado usarla para abrir crédito. No me afectaba directamente, pero era otro recordatorio de que su manera de actuar no incluía la palabra límite en su diccionario. Esa misma semana, un compañero del trabajo me contó que había visto a mis padres en la parada de autobús frente a un centro comercial, cargando un par de bolsas de supermercado y discutiendo entre ellos. Me dijo que no había querido acercarse porque no sabía si sería incómodo para mí. Le agradecí la discreción, aunque por dentro pensé que ya nada en esa imagen podía incomodarme. Era simplemente la continuación de una historia cuyo final yo ya conocía. A nivel práctico, mi vida seguía como siempre, mi trabajo, mis proyectos personales, mis salidas ocasionales con amigos. Pero, en el fondo, había una tensión latente. No era culpa ni remordimiento, sino la expectativa de que en cualquier momento aparecieran en mi puerta o en mi lugar de trabajo, forzando una escena que me obligara a reaccionar. Por eso, antes de que eso ocurriera, decidí tomar la iniciativa. Empecé a planear mi asistencia a la cena de Acción de Gracias de ese año en casa de mi tío en Elk Grove. Hacía al menos 5 años que no iba, y sabía que mi presencia sorprendería a muchos. También sabía que mis padres estarían ahí, porque, a pesar de su situación, nunca se perdían una oportunidad de estar donde hubiera comida gratis y público para sus historias. Mi objetivo no era discutir ni gritar, sino preparar un momento en el que pudiera, con calma y precisión, poner las cartas sobre la mesa. En los días previos a esa cena, repasé mentalmente qué iba a decir. No necesitaba exagerar nada, la verdad por sí sola era más que suficiente. Tenía guardados los mensajes donde me insultaban y me exigían hipotecar mi casa, las capturas de los intentos de fraude, las publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales. Todo estaba listo, como piezas de un rompecabezas que, una vez armado, mostraría una imagen muy diferente a la que ellos habían pintado de mí. Para entonces, ya no me preocupaba lo que pensara el resto de la familia. Algunos se pondrían de su lado sin importar lo que yo dijera, porque así funcionan las lealtades ciegas. Otros, quizás, empezarían a cuestionarse la versión que habían escuchado. Y si no cambiaba nada, al menos yo me iría sabiendo que, por primera vez en toda esta historia, la voz que más se escuchó fue la mía. Con ese pensamiento claro, esperé el día de la reunión. Sabía que iba a ser incómodo, que habría miradas de reprobación y susurros a mis espaldas. Pero también sabía que no iba a titubear. Después de todo, había pasado más de 3 décadas aprendiendo a vivir sin el respaldo de mis padres. Unas horas más de incomodidad no eran nada comparado con eso. Lo que no imaginaba era que, en el momento justo, la oportunidad de cerrar el capítulo sería incluso más perfecta de lo que había planeado. Actualización final. La cena de Acción de Gracias en casa de mi tío en Elk Grove empezó como cualquier otra reunión familiar grande, demasiada gente apiñada en un espacio pensado para la mitad, olores de pavó, puré y pastel de calabaza mezclándose con perfumes baratos y desodorantes fuertes, niños corriendo entre las piernas de los adultos, y ese murmullo constante de conversaciones cruzadas que sube y baja como una marea. Llegué con una puntualidad casi calculada, ni muy temprano para no parecer ansioso, ni muy tarde para que no pudieran decir que me había escondido. Llevaba una botella de vino tinto que sabía que nadie iba a abrir, porque mi familia es más de cerveza barata y refresco, pero era mi forma de marcar una distancia sutil. Un recordatorio de que yo ya no jugaba en su misma liga.
Apenas crucé la puerta, sentí las miradas. No eran todas de hostilidad, había curiosidad, sorpresa, incluso algo de incomodidad en algunos rostros. Los saludos fueron breves, mecánicos, y pude notar que varias personas miraban por encima de mi hombro, como si esperaran que apareciera alguien más. Y ahí estaban, sentados juntos en el sofá de la sala, mis padres. Mi madre con un suéter color burdeos y un collar que probablemente había encontrado en alguna donación, mi padre con una camisa que le quedaba grande y el cabello más canoso de lo que recordaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi madre esbozó una sonrisa fingida, de esas que estiran la boca pero no tocan los ojos. Mi padre levantó una mano en un saludo tímido. Me acerqué lo suficiente como para que escucharan mi hola sin tener que repetirlo, pero no más. No hubo abrazos, ni palmadas en la espalda, ni frases sentimentales. Solo un saludo seco y un asentimiento. Ellos parecieron aceptar esa distancia, quizá pensando que con el tiempo se rompería. No sabían que había llegado con la intención opuesta. Pasé la primera hora moviéndome por la casa como una sombra calculada. Saludaba a quien me buscaba, respondía preguntas cortas, servía comida en mi plato y observaba. Noté cómo, en pequeños grupos, mis padres se acercaban a distintos familiares, bajando la voz y poniendo expresiones de pena mientras hablaban. Reconocí ese gesto en mi madre, inclinando la cabeza hacia un lado y frunciendo el ceño como si la conversación le doliera físicamente. Vi cómo asentían algunos, como otros miraban hacia mí después de escucharla. Era el mismo patrón de siempre, controlar la narrativa, ganar simpatía antes de que yo tuviera oportunidad de hablar. Fue entonces cuando decidí que no iba a esperar más. Saqué el teléfono de mi bolsillo y lo sostuve en la mano mientras caminaba hacia el centro del comedor, donde varias personas servían segundos platos y otros se preparaban para el postre. El murmullo bajó apenas un poco cuando pedí atención, pero fue suficiente. Voy a decir algo, empecé, mirando alrededor. Y lo voy a decir aquí, delante de todos, porque estoy cansado de que se cuente una sola versión de la historia. Un par de conversaciones siguieron en voz baja, pero la mayoría se calló. Sentí las miradas fijas en mí, algunas de expectativa, otras de incomodidad. Vi cómo Emily se tensaba, como si intuyera que no iba a salir bien parada. Mis padres me observaban con una mezcla de curiosidad y alerta. Abrí la galería de mi teléfono y proyecté mi voz lo suficiente para que nadie pudiera fingir que no me oía. Estos son mensajes que recibí de mis padres en los últimos meses. Aquí me dicen que hipoteque mi casa para pagar una deuda de $180,000 que ellos mismos crearon. Aquí me llaman egoísta, frío, desagradecido. Aquí están los intentos de abrir líneas de crédito usando mi dirección sin mi consentimiento. Y aquí, las publicaciones en redes sociales donde me acusan de abandonarlos. Pasé las imágenes una por una, girando la pantalla para que las personas más cercanas pudieran verlas. No era necesario que todos leyeran el contenido completo, bastaba con que supieran que existían. No estoy aquí para pedirles que se pongan de mi lado, continué. Estoy aquí para que, al menos, dejen de creer que lo que les han contado es la verdad absoluta. Durante toda mi vida fui tratado como un estorbo, como alguien que no merecía la misma ayuda o apoyo que mi hermana. Y ahora, después de años de manejarme solo, pretenden que arriesgue todo lo que he construido para salvarlos de sus propios errores. Un silencio pesado llenó la sala. Vi a mi tía, la misma que me había dicho que dejara el orgullo, mirar hacia el suelo. Un par de primos intercambiaron miradas incómodas. Emily apretó los labios, claramente furiosa pero sin encontrar un hueco para intervenir sin quedar en evidencia. Mi madre fue la primera en romper el silencio. No tenías que hacer esto aquí, Alex. Claro que sí, respondí. Porque aquí es donde ustedes han estado contando su versión, aprovechando que yo no estaba para responder. Mi padre se removió en su asiento, pero no dijo nada. La puerta de mi casa sigue cerrada para quienes siempre me vieron como un estorbo, añadí, sintiendo como mi voz se mantenía firme. Y no es solo mi casa. Es mi vida. No hubo aplausos, ni gritos, ni drama desbordado. Solo un silencio denso que decía más que cualquier palabra.
Me di media vuelta, dejé mi plato a medio terminar sobre la encimera y salí de la casa. El aire frío de noviembre me golpeó en la cara en cuanto crucé la puerta. Caminé hasta mi carro con las manos en los bolsillos, sintiendo cómo la tensión se disipaba poco a poco. No miré atrás. Arranqué y tomé la US 50 en dirección a casa, dejando que el ruido del motor y el golpeteo rítmico de las llantas contra el asfalto llenaran el silencio. Mientras conducía, pensé en lo extraño que era sentir esa mezcla de alivio y cierre. No había sido una venganza explosiva, de esas que hacen temblar los cimientos de una familia, pero sí había sido precisa, calculada. Había expuesto lo que necesitaba exponer y había dejado claro que no pensaba ceder. Las luces de la ciudad se fueron alejando en el retrovisor, y a medida que me acercaba a mi vecindario, la calma se asentaba en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la verdadera venganza no había sido negarles un techo, ni sacar los trapos al sol frente a todos. Había sido liberarme de la obligación emocional que me habían impuesto toda la vida. Cerrar la puerta, literal y figuradamente, y saber que no había vuelta atrás. Esa noche dormí con una paz que no sentía desde hacía años. Y al despertar, la mañana siguiente, no hubo mensajes, ni llamadas, ni notificaciones en redes sociales. Solo silencio. El tipo de silencio que, lejos de incomodarme, me confirmó que había hecho lo correcto. No sé qué será de ellos en los próximos meses o años, y sinceramente, ya no me corresponde saberlo. Mi vida sigue, y la suya también, aunque en caminos que ya no se cruzarán. Porque algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir.